Buenas tardes a todos, soy el estudiante de la licenciatura Diego González Bautista, actualmente cursando el octavo cuatrimestre de la carrera. Hoy me toca exponer el tema de audiencia constitucional. La audiencia constitucional es considerada la etapa más importante del juicio de las garantías. En esta etapa el juicio donde se desarrollan y se concentran los actos procesales que más tienen influencia en cualquier tipo de juicio de amparo. Estas son la recepción de pruebas, la rendición de alegatos y en su caso el procedimiento del Ministerio Público Federal e incluso la dictación de la sentencia que pondrá fin a dicha demanda. Las partes que comprenden el juicio de amparo indirecto principalmente son el quejoso, que es decir, el que ejerce la acción, la víctima o el ofendido. El tercero interesado es aquel que resulta beneficiado con el acto de la autoridad y tiene interés que sostenga el acto. La autoridad responsable, que es la que va a llevar la demanda, la protección constitucional de acuerdo a las garantías individuales, y el Ministerio Público, que interviene cuando el asunto estime que afecta el interés público. Comprende tres actos. En este caso son las pruebas, los alegatos y la sentencia, que se rige a través de los principios de continuidad, unidad y concentración. Los requisitos que deben de estar cubiertos para que pueda acelerar la audiencia constitucional es que hayan sido emplazado todas y cada una de las partes que van a intervenir en el juicio. Dos, que hayan rendido informes justificados con anticipación para que el quejoso pueda pronunciarse el acto del mismo. Que es tres, que ofrecida la prueba testimonial ante la imposibilidad de afectar de presentar a sus testigos, los mismos que hayan sido debidamente citados y que comparezcan ante una autoridad, es decir, la audiencia. 4. Cuando se haya ofrecido la prueba pericial, el perito oficial y los de las partes, en el caso que hayan rendido su dictamen. 5. Que basándose al ofrecido la prueba de la inserción judicial haya sido efectuado la diligencia correspondiente. La apertura de la audiencia se dispone de acuerdo al artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece que las audiencias serán públicas, que se proporcionará una relación de constancias, videograbaciones analizadas integralmente y las pruebas desahogadas. Se recibirá por su orden las que falten por desahogarse y los alegatos por los escritos que formulen las partes del acto. Se declarará el fallo correspondiente. La apertura de la audiencia en el caso debe estar integrado un expediente en la cual se procede a celebrar la audiencia constitucional. El juez deberá actuar en el siguiente orden. Se precisará el lugar y fecha y hora señalados para su celebración. 2. Se señalará el nombre del juez de distrito y el secretario quien actuará y dará fe. 3. Declarará abierta la audiencia. 4. Ordenará que la secretaria haga constar la presencia de las partes asistentes o su ausencia, sus autoridades, delegados, los testigos y el Ministerio Público de la Federación, así como señalar los documentos que se identifiquen los comparecientes. 4. La secretaria deberá dar lectura a las constancias de autos y haciendo relación de estas informes justificados, constancias y anexos. 6. Se dará cuenta con las promociones de las partes que no hayan sido acordados. El periodo probatorio. Como ya se había mencionado, de acuerdo al orden de las pruebas que se ofrecen y se acepten, tendrán un desahogo por su propia naturaleza. Esto está dispuesto de acuerdo al artículo 107 de la Ley de Amparo, que menciona que el amparo indirecto solamente procederá en contra de las normas generales que por sí sola entrada en vigor o por motivo del primer acto de aplicación causen prejuicios al quejoso. 2. Contra actos o omisiones que convengan las autoridades distintas de los diferentes tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 3. Contra actos o omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo según en forma de juicio que siempre se trata de
4. Contra actos tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, realizados fuera de un juicio o después de haber concluido. El ofrecimiento de pruebas, las partes aportarán elementos de pruebas para acreditar las adversaciones expuestas, ya que en la demanda de amparo, el informe justificado o cualquier otro escrito, el ofrecimiento de pruebas corre exclusivamente a cargo de las partes, las cuales pueden ofrecer todos los elementos probatorios que tengan a su alcance, siempre y cuando se trate de los que permita la ley, la cual prohíbe pruebas confesional por medio de posiciones y de las que vayan en contra de la moral o en contra del derecho, con excepción a la regla general de que solamente las partes pueden ofrecer pruebas. Se encontrará la posibilidad de que el juez alegue pruebas que estén relacionadas en controversia, por lo que no haya sido aportado por las partes. La admisión de pruebas, corre a través del juez del distrito, que determina que si las pruebas se admiten, las cuáles se desechan, atendiendo, entre otros aspectos, que las pruebas sean idóneas para acreditar el hecho y probar con esto la relación con el litis constitucional y planteada. Con efecto, el juez deberá estudiar los siguientes aspectos. 1. Que las pruebas que las partes ofrezcan sean señaladas por la ley como admisibles. 2. Que las pruebas hayan sido ofrecidas en tiempo y forma. 3. Que al ofrecerse las pruebas, las partes hayan concluido con los requisitos legales para que las mismas puedan ser admitidas. La admisión de pruebas representa un acto de trámite que dicta la propia audiencia constitucional, por lo cual, si alguna de las partes considera que la prueba legalmente ofrecida se desecha de manera ilegal, contra dicha determinación se procederá al recurso de revisión, por lo mismo que se hallará valer en el momento de pugnar la sentencia que se dictamine en la audiencia constitucional. Las pruebas testimoniales también se deben de determinar. Si estas no asisten los testigos, se declarará desierta. Si estas se presentan, se ordenará su desahogo. Asimismo, tendrán por ofrecidas o desechadas o admitidas o desahogadas las restantes pruebas que se adquieren. Terminando el desahogo de pruebas, se declarará cerrado en este periodo y pasará al periodo de alegatos, que se recibirá como la formulación por escrito de las partes. De los quejosos alegarán verbalmente como cuando se trate de actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo y el 22 constitucional, asentando los autos y extracción de alegaciones si lo solicitan. Recibidos los alegatos, se cerrará este periodo para culminar la audiencia. Los alegatos no forman parte del litis en el juicio de amparo. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia publicada con el número 42 en la página 67 de la octava parte del apéndice del Seminario Judicial de la Federación en 1917-1985, sostuvo que el criterio del juez del distrito exclusivamente estará obligado a examinar la justificación y los contextos violatorios contenidos en la demanda constitucional en relación a los fundamentos del acto reclamado y conducidos en el informe de justificación. La firma de audiencia. Ordenará a la secretaria que recabe marginalmente las firmas de las personas que estuvieron presentes. Una vez concluido con la etapa de la audiencia constitucional, es decir, establecidas las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas por cada una de las partes, y la formulación de los alegatos correspondientes, esta sentencia, el juzgador de amparo resolverá el litis constitucional, pudiendo dictaminar la sentencia en tres sentidos. Una, el sentido de concesoria, que es decir, que se acredita el acto inconstitucional reclamado. Dos, el que no se acreditó la inconstitucionalidad del acto como cual se niega el amparo quejoso. Y tres, la sentencia de sobresaliento. Esta puede ser que no se acreditó la existencia del acto reclamado, otra que no se impide resolver en fondo el asunto por falta de prueba. Con todo lo ya mencionado, la jurisprudencia aplicable en este caso está dispuesta en el artículo 155 de la Ley de Amparo, y la audiencia constitucional comprende 3 periodos y un orden cronológico. Un periodo de pruebas, emisión, formulación de alegatos y la dictaminación de la sentencia.
El diferimiento de la audiencia constitucional es una figura procesal que impide la celebración de la audiencia constitucional en la fecha señalada del auto admisorio de la demanda de amparo, en virtud que falta alguno de los requisitos previamente enunciados, por lo que se hace necesario fijar una nueva fecha para su celebración. Las causas legales por las cuales se puede diferirse la audiencia constitucional es: 1. Que el informe justificado no se rindió con anticipación, a lo que se refiere en el artículo 117 en el párrafo segundo, en la cual establece que la notificación al quejoso del informe justificado se celebrará y la celebración de la audiencia deberá dar un plazo no menor a 8 días. 2. Que las partes que hayan solicitado copias o documentos a las autoridades que tienen en su poder, sin que dichas autoridades hayan expedido dichas copias o documentos, en caso la cual la parte interesada solicitará el órgano de amparo, requiera que las responsables de la entrega de los documentos correspondientes difieran a la autoridad constitucional siempre y cuando acredite que la solicitud de documentos fue realizada con antelación de 5 días, sin que a la fecha de la solicitud ni en el momento de la celebración de la audiencia. Estas son mis bibliografías y muchas gracias.